Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante el principio de esta conversación? Pues, por ejemplo, Monaguillo. Monaguillo. ¿Qué relación tienes con el mar? Con el mar. De cercanía, sin embargo, no lo tengo más relación con una ría, con la ría, que con el mar. Pero de vez en cuando necesito seguir el curso de la ría y llegar hasta donde desemboca y pasar ahí un rato. ¿Naces en Bilbao? ¿En el Casco Viejo? ¿Cómo recuerdas tu casa familiar? Grande, porque mi padre tenía una academia. Era músico, pero también tenía una academia, eran pluriempleados en aquel... Era un joven emprendedor, músico de cabaret, y tenía una academia de preparación de oficinas. Entonces mi casa grande, en el Casco Viejo de Bilbao, estaba habitada por infinidad de alumnos que recorrían los pasillos, entraban a las habitaciones. Y no sabes tú cómo marca el vivir en una casa habitada por gente que no llegas a conocer, que tienes que respetar y que no son de tu familia ni nada, ¿no? Una casa muy grande. ¿En qué marca? Marca en miedos, en inseguridades, por ejemplo, no pasar por el pasillo de tu casa cuando eres niño o adolescente en calzoncillos, porque hay un alumno de la academia o una alumna que son gente muy seria que van a hacer mecanografía, taquigrafía, contabilidad para colocarse para toda su vida, y entonces un muchacho que cruza por ahí de mala manera no... Entonces marcan miedos, en timideces, en exceso de precaución, en falta de espontaneidad. Eso lo he averiguado después. Entonces pensaba que la vida era así todo el rato y que todas las casas tenían un esto, ¿no? Y marca porque sueñas con ello. Es decir, que cuántas veces he abierto un armario del pasillo y me ha salido un señor con una gabardina o me ha salido lo que sea, ¿no? ¿Observabas de alguna manera a la gente que pasaba por tu casa? Me la encontraba porque había otra cosa de la casa grande y misteriosa, es que había habitaciones, es decir, clases, aulas a las que no se debía entrar, no se podía entrar, ¿no? Eran sitios que casi no formaban parte de la casa era donde habitabas, en la cocina, el dormitorio, tal, pero había como habitaciones prohibidas, que ahí había gente, a la mañana unos, a la tarde otros, a la noche otros y tal. ¿Por qué Ramón Barea, uno de nuestros grandísimos actores, dramaturgo, director, Premio Nacional de Teatro en el año 2015, se ha puesto Monaguillo de seudónimo? Porque es algo que tengo en la memoria. A mí me pasa que, como soy en mi profesión autodidacta, pues al final dices, bueno, ¿de dónde te viene esto? Yo ni he estado en el Actors Studio, ni he estado en una escuela oficial de tal, porque no me moví de Bilbao en aquel momento. Y yo creo que mis inicios escénicos son el haber hecho de monaguillo durante unos años de niño en la parroquia de la esquina, en la parroquia de San Juan, porque recitar el Sustipiat, Domino Sacrificio de Manibus Tuis, tal, en latín y con soltura, y tocar la campanilla en su momento, formaba parte de una puesta en escena donde uno se jugaba al tipo cada vez, ¿no? Y don Eleuterio, o el que te tocase de oficiante, pues a veces te decía, muy bien, hasta muy bien, tal, esto tienes que tener cuidado, tal cosa. Yo creo que fue mi iniciación, y yo reivindico en el currículum, lo he puesto alguna vez, luego lo he quitado porque la gente no acaba de entenderlo, no entiende que seas del Actors Studio o de la Resat, pero no entiende que reivindiques como fuente de tu vocación y de tu trabajo, y bueno, que para enredar de alguna manera. Reivindico eso, y hoy, cuando me lo has propuesto, de pronto me ha parecido que Monaguillo tenía que recuperarlo. Ramón, pero tu padre era músico de cabaret. Sí. O sea que ya había algo relacionado con el escenario, precisamente el tema que traemos hoy al Faro. Bueno, mi padre era... esa profesión para mí apasionante por mi oficio y tal, y que me hubiera gustado conocer mucho más a fondo, yo me la perdí en una parte porque cuando se casa un músico de cabaret y que monta una academia y tal, con una maestra de escuela seria y responsable y tal y cual, la faceta musical de mi padre
no estaba muy bien vista, no se veía muy bien que alguien tocase el piano, era pianista, tocase el piano en un cabaret y tal y cual. Entonces hay una parte de la vida de mi padre que yo me la he perdido, que la fui conociendo pues cuando me lo contaba gente que habían sido allegados a él, pero yo tuve un padre disfrazado de profesor de academia, y de vez en cuando sé que se iba, de pronto cuando ya era mayor y estaba completando esas fechas que necesitaba para la jubilación como músico y tal, tuvo que meter algunos días más de contratación y tal. Entonces de pronto mi padre desaparecía de casa a las 10 de la noche o a una hora que para mí de niño o de adolescente era una cosa muy extraña, con el pretexto de que iba a tomarse un café. Yo, como tú te dormías antes de que volviera tu padre, ¿cuánto tarda el café de mi padre? Jamás me planteé eso. Luego ya vas descubriendo cuál es esto. Pero yo me perdí ese padre músico, ese padre cabaretero, ese padre que había un piano en casa que yo jamás aprendí a tocar. Yo le veía a él que miraba partituras, que seleccionaba cosas, porque en aquel momento se llevaban ese juego de partituras para la orquestina y tal, que tenía que seleccionarlo. Yo numeraba las partituras de mi padre, porque luego ya cuando iban a tocar, los músicos profesionales así de cabaret presumían casi de tocar a primera vista, y de tocar a primera vista las canciones de quien iba a cantar y tal. Y las tenía numeradas. Entonces yo me imagino, mi padre llegaba allí y decía la 17, y era el bolero no sé qué, y tocaban la 17 los 4 o 5 músicos que serían aquello. Yo las numeraba, pum, 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 con una cosa de estas de marcar, que tenía los números, una rueda que se untaba en tinta, po, po, po. Ahí ya sabías de qué iba lo de tu padre un poco más, ¿no? ¿No tuviste oportunidad de hablarlo nunca con él, Nunca. siendo tú ya actor? No, nunca, nunca. Y el juego era que eso era formaba parte del secreto familiar casi, ¿no? Es decir, no estaba bien visto, eso lo aprendías, no se hablaba de ello, él no hablaba de ello. Luego el juego era mantener el que no se hablara de eso. Yo me quedé con las ganas, seguramente si hubiera permanecido un poco más, me hubiera interesado muchísimo y saber hay una línea familiar, la paterna, que desaparece, ¿no? Una línea paterna apasionante, porque un abuelo que se arruina jugando a una cosa de esas, a cara o cruz, bueno, en fin, con una serie de cosas que dices, a mí me hubiera gustado conocer más de esta familia tan inestable, tan fuera del estándar, tan especial y tal, ¿no? Y haber entendido más cosas, haber sabido más cosas de mi padre, ¿no? En este programa, que como digo va del escenario, a Ramón Barea le hemos traído por millones de motivos. En esta conversación ya están saliendo un montón de ellos, pero cuando te subes a una furgoneta a probar a hacer teatro con otros veinteañeros, te vas con la intención de cambiar el mundo. Decías, el teatro era el arma que teníamos en nuestras manos para cambiar el mundo. Y montábamos escenarios en salones de acto, en frontones de los pueblos, sí, en es plazas. Así. Cuando empiezas, encima en un país, me refiero al País Vasco, donde no había una escuela de teatro, ni había una profesión existente, profesional, no todo el mundo estaba en Madrid o en Barcelona y tal, y el teatro eso que hacían otros, y el cine era eso que hacían otros, y la televisión cuando empezó era eso que hacían otros actores, eran los actores, ¿no? Tú eras como una especie de infiltrado. Y tienes que inventarte el asunto y bueno, es un momento, aparte de que tienes 20 años y efectivamente quieres cambiar el mundo y crees además que la obra que vas a hacer va a ser el elemento definitivo para que el mundo empiece a cambiar a partir de esa representación. Pero también lo que te rodea era un momento de esos de nacimiento de las asociaciones de vecinos, que era como la única cosa organizada, permitida, que daba lugar a que se juntase gente de los barrios, tal, aquella de los curas obreros, aquellas iglesias que de pronto se convertían en un salón de actos o en un pequeño teatro, la calle. Claro, yo vengo de una generación que, primero, que quiere cambiar el mundo, segundo, que tiene que comprarse todo, los focos, la furgoneta y tal, porque no había ningún tipo de instalación, ¿no? Es ir a actuar a la parroquia de no sé dónde, estaba muy bien, y el párroco te acogía y te ayudaba y todo esto, pero no había focos ni había nada de nada. Entonces
hacías una inversión para poder hacer teatro en ese circuito popular y tal. Sí sirvió para, pues para crear realmente un circuito de barrios, para que las funciones en los pueblos, que era una cosa muy rara y tal, que hubiese teatro en los pueblos del País Vasco, tal, de pronto se incorporara como una actividad más de fiestas. O sea, era el comienzo de una aventura y decir, bueno, yo dejo la oficina, dejo eso que dicen las madres, un oficio para toda la vida, un trabajo para toda la vida, y me meto en esto, con otra gente loca, como todo el mundo reconocerá al desaparecido Alex Angulo, tal, toda esta peña, a César Sarachu, hay una peña de gente que salimos de esa locura de comprar a plazos una furgoneta Mercedes para meter todo, ¿no? Porque tu relación con Alex Angulo fue larga y de una amistad profunda, ¿no? Muy grande, sí, desde los 20 años y tal. Y duró mucho, convivimos mucho, y luego en estos procesos de trabajo de teatro son muy intensos. O sea, era un ensayo, nos pasábamos el día ensayando en el local de ensayos, aparte con las actuaciones y tal, pero siempre se acababa una cosa y empezábamos otras. Entonces la convivencia era muy intensa, y Alex era pues la cabecera de cartel sin serlo, ¿no? Porque entonces todo era colectivo, no firmaba nadie la dirección, no firmaba nadie la autoría, éramos siempre un colectivo, hablábamos en plural todo el rato. A mí se me empezó a quitar hace unos años, pero ¿qué hace Ramón? Pues estamos preparando tal cosa, o estamos ahora representando no sé qué, tal. No sabía hablar en singular, me daba hasta un cierto pudor, ¿no? Y en ese equipo de gente, pues ahí es donde nos lanzamos unos cuantos a querer hacer un teatro, popular. Nos pusimos el primer grupo Cómicos de la Legua, porque nos parecía que eso reivindicaba la idea de una compañía de teatro que tenía que acampar y estar fuera de, aparte del camino y tal, fuera de no podía acampar dentro de las ciudades, sino tenía que acampar a una cierta distancia y tal. Y esta vocación de barrio que llevábamos nosotros, y militante y tal, nos llevaba a pensar que ese era el título perfecto para... Luego en el periódico ponían Cómicos de la Lengua, cómicos, ¿sabes? Y era de la legua. Era de la legua, pero bueno, de eso no había manera. Ya estábamos acostumbrados a que nos cambiaran el nombre. Ramón, ¿cuántas veces desde que murió Alex Angulo has tenido ganas de contarle cosas? Muchas. Y yo sigo consultando con Alex Angulo cosas. Yo creo que cuando vivimos con una persona tan intensamente, sea quien sea, ¿no? Aunque por amistad, por relación familiar, por lo que sea, ¿no? Y sobre todo cuando te has jugado el tipo y dejas de estar juntos, eso vale también para una separación, para una vida de pareja y tal, tú sigues teniendo parte del otro, es inevitable, y parte de lo que tú haces o que crees que haces como si fuera una decisión absolutamente personal y racional, forma parte de lo que ha ido aprendiendo tu cuerpo y tu cabeza en la relación con los demás. O sea, yo muchas cosas, no digo que le consulto a Alex, contéstame y tal, no, es más sencillo. Dentro de mí tengo respuestas que sé que Alex me daría, o conjeturas que él me haría, o dudas que él tendría, ¿no? Y esas me aparecen y tal, y luego pienso a veces, y esto me lo hubiera dicho Alex, esto le hubiera gustado a Alex o tal, ¿no? Sí, eso yo creo que al final lo llevas dentro. Ramón, no sé, casi 100 películas, trayectoria como director, como dramaturgo. Sigues diciendo que lo más orgánico para un actor es el teatro. Es cuando uno tiene sensación de totalidad, de la relación con el público, sí, de que el asunto ha empezado y ha terminado. ¿Sigues teniendo esa vinculación con la interpretación? Sí, yo lo veo así, como que el territorio más natural, más orgánico, como dices, yo creo que es el teatro, porque es el único sitio, no te pasa ni en televisión ni en cine y tal. Es el único lugar donde puedes llegar a saber qué es lo que vas a hacer, cómo empieza y cómo acaba, qué relación tienes con los otros, de qué manera, qué lugar del espacio ocupas. O sea, sabes muchas más cosas en teatro que las que vas a saber en cine, que siempre tienes una visión fragmentada, lo que te toca rodar en desorden y además sin montar, que luego hay un montaje que pone y quita o pone la mirada de una manera o de otra, o en una frase o en otra o tal. Yo creo que el espacio más natural es el teatro, sin duda, y es donde más se aprende, porque aprendes a saber que es un espacio compartido y que
y que necesitas al otro y tal, y que sabes cómo acaba. Yo creo que eso es lo que nunca te permite el cine y la televisión. El cine y la televisión a veces te pones a mirarlo y pareces un espectador asombrado, y dices, yo he hecho eso y tal, pero no soy consciente, porque hasta que no ves la película o el capítulo o lo que sea entero, no acabas teniendo, a veces no lo saben el propio director, aunque fingen. Yo también, cuando he sido director, también he fingido, ¿sabes? Tenerlo clarísimo. ¿No echas de menos dirigir? No. Me gusta dirigir cine. Por ejemplo, pienso que es tan costoso el volver a poner en pie un proyecto y tal. Y luego además es que el mercado tal solo admite triunfadores. Es decir, si fallas en alguna película, si no tiene un éxito tremendo y tal, nadie piensa en que vas a hacer la siguiente y tal. Y a mí me fue medio bien con Peccata Minuta, con El coche de pedales y tal, pero no fui un triunfador. Y además todo el mundo se empeñaba, cuando digo todo el mundo, digo en crítica o en tal, en decir, el actor Ramón Barea, que ahora ha pasado a la dirección y tal, vete tú a explicar que llevaba... Pero Adiós Toby, Adiós es una Adiós, Toby, sí. de tus primeros Esa trabajos, fue, ¿no? Adiós Toby fue una peli, eso lo digo yo para presumir, fue la primera vez que una película española la seleccionaban para la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. De Cannes, sí. Entonces yo estuve allí, tal, que era la época que estaba Moncho Armendariz con las cartas del Cronen y tal, y yo iba allí absolutamente asombrado, paseándome por Cannes y tal, con ese corto y tal, y yendo a coloquios, porque había coloquios, luego lo hacían en una proyección oficial y tal, pero luego lo llevaban a casas de cultura, que era maravilloso, porque va a haber 20 o así, de repente te encontrabas un espacio grandísimo lleno de gente del cineclub de aquella zona, de aquella casa de cultura y tal. Fue muy bonito aquella historia, pero da miedo hacer en este momento, estoy deseando, y de hecho haría una cosa de estas, por ejemplo, que no tuviese el problema de la distribución posterior, o sea, una cosa para televisión o tal. Prefiero hacer cosas documentales que te dan más libertad, que lo haces con tu cámara, con tu equipo de edición, con tal, ¿no? Lo de las pelis me da miedo es como que he renunciado de alguna manera. Digo, bueno, mira, me paro, porque no. Ramón, ya casi tenemos que despedirnos, pero Sí. hay dos cosas que quería preguntarte. ¿Qué supuso para ti el Premio Nacional de Teatro? Y no has hablado prácticamente de tu madre. ¿Tu madre sí ha sido testigo de tu trayectoria Sí. en la interpretación? Duró más, empiezo por el final, duró más mi padre que mi madre, ¿no? En el tiempo me refiero. Mi padre fuera nonagenario, se dice. Nonagenario, sí. Nonagenario, y mi madre fue jubilarse de maestra y al poco tiempo se jubiló también de la vida, ¿no? No había parado en la misma escuela durante todo ese tiempo y tal, ¿no? Esa cosa de repente apagarse. Mi madre fue la que me trató de iniciar, pero porque ella hacía los teatritos en la escuela. Los teatritos eran hacer de la Virgen San José los pastorcillos, Sí. y tal. A mí me tocó hacer una cosa de pastorcillo andaluz, no sé por qué, porque creo que venían de todas las regiones a adorar al Niño Dios en aquella función. Y yo iba de andaluz, con un gorro de cartulina, con una blusa de mi hermana, a la que habían recortado mi madre muy habilidosa unos lunares de papel y tal. Y yo recuerdo aquello como espantoso, porque se me rompió el gorro, pasé mucha vergüenza en el escenario, creo que lloré, y yo sabía que aquello era la blusa de mi hermana de todas, y que aquello era un timo. Y yo pensaba que nunca más iba a estar en el teatro, o sea, que lo de mi madre iba a jugar en contra, pero luego no sé por qué. Me fui enamorando, fui un espectador adolescente muy ávido de ver teatro, me gastaba el dinero, parte del dinero de lo que ganaba la oficina, en comprar entradas para el teatro, en venir a Madrid a la casa donde ya vivía mi hermana y tal. Eso te estoy hablando de adolescente. Seguramente influyó mi madre en subirme a un escenario y tal, ¿no? Y la otra parte de lo que me decías, la otra parte El Premio Nacional de Teatro. del Premio Nacional de Teatro. ¿Cómo te llegó? Bueno, absolutamente inesperado. De hecho, me tocó viniendo a Madrid ensayando Montenegro en el Centro Dramático Nacional.
y recibo una llamada que no puedo coger en el coche conduciendo, recibo otra a los 5 minutos, otra a los 10 minutos, del mismo teléfono, y miro y tal, no puede ser un número larguísimo. Y yo pensé, a ver, ¿cómo son los de la agencia esta del banco? Esos que han devuelto un recibo de la mensualidad y tal, me están reclamando, los de Consumer, no sé cómo se llaman estos, con perdón. Entonces hacen esta cosa acosadora, ¿no? De llamar al teléfono fijo, al móvil, de si sale un familiar, decirle, no ha pagado los 140 euros de la mensualidad, tal, es muy terrible. Yo pensaba que era eso. Ya llegué a Madrid, paré al lado del teatro, contesté y le dije, Ramón Barea, mire, es una llamada, oye, por favor, o sea, dejen el recado o tal, me llaman cada 5 minutos y tal y cual, no sé qué. Tal. Y te me dice, no, lo llamo el Ministerio de Cultura, es que queremos darle la noticia esta, tal, tal, tal. Lo recibí, primero pensaba que era broma, después dije, bueno, lo que dije cuando lo recibí, o sea, cuando salió el tema y tal, que pensaba que era un premio a una generación, a una forma de estar en el teatro, a alguien que ha tenido, como mucha otra gente que se ha inventado el teatro independiente, que se inventó ese circuito fuera de los circuitos oficiales y que han mantenido esta cosa vocacional. Yo creo que era un premio a eso y también lo compartí con muchos, entre ellos con Alex Ángulo, ¿ves? ¿Quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida, Ramón? ¿Quién ha sido? ¿Quién? En lo profesional, no lo sé. A ver, no tengo no tengo un faro. O sea, tengo la sensación de haber estado más bien caminando por lugares no definidos, o sea, descubriendo salidas y entradas que no había previsto. No he llegado a tener un faro. Y si ha habido faros, ha sido gente que me ha acompañado y me ha hecho ver cosas que solo no hubiera visto. Equipos de trabajo, compañeras con las que he pasado mucho tiempo de mi vida, cosas así. Yo creo que esos han sido esos pequeños faros. Ramón Barea, muchas gracias por haberte acercado a este faro de la radio. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.